Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar desde donde nos estén mirando. Es un gusto darles la más cálida bienvenida. Soy Guillermo Daniel Balbi, director de Moon Virtual Gallery. En el día de hoy tenemos el enorme gusto, el enorme agrado de entrevistar a Marta Eri Rufat. Ella es mosaicista, es docente en mosaicismo, es arqueóloga, es historiadora, es de Barcelona, España. Así que esperamos que se integre al video como para poder recibirla, saludarla y darle la más cálida bienvenida. A ver si ya está. Hay que estar ingresando Marta. Mientras tanto vamos saludando a buenas tardes, Alejandra Huirki, es un gusto. Buenas tardes, Gori Retes. Buenas tardes, Narva T. Viviana, Leticia Acevedo, Adrunar, Diego Maldonado Fischer, Marcia de Barbosa, que creo que son quienes se unieron en este momento. No obstante, ahora vamos a volver a repasar. Marta, bienvenida. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué ¿Me tal? escuchás? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por recibirme en tu programa. No te veo, ya sabes, no te veo. O sea, me veo yo, no sé por qué. ¿Tú me ves a mí? Sí, perfectamente, perfectamente. A ver, creo que me están viendo. Creería, vamos a ver, ahí está conectada nuevamente la cámara, ¿me ves? No, no sé si tengo que hacer algo yo. A ver, voy a tocar una No, cámara que me aparece aquí. la No, porque entonces tuya, sí, desaparezco. sí. Esto A ver, no, porque se ve de fuera. ujú, No. a ver. Dice, los veo a los dos, gracias Leticia. ¡Ah, qué Eh, bien! sí, los Leticia veo a los Acevedo, la dos. Eso nos conozco. están, claro, nos están confirmando que nos ven a los dos. Ah, Así pues que bueno, perfecto. eso es lo bueno. Pues Bueno, Marta, es una perfecto. alegría recibirte. Marta de Barcelona, España, eh, mosaicista, titular CEO de la Escuela de Mosaicismo Trencadis Barcelona, arqueóloga, historiadora. A ver, Marta, aquí entre nosotros, ya que estamos a solas, ¿por dónde empezamos? Coméntame, ¿cómo ¿Por empezó esta dónde, por historia? dónde empezamos? ¿Cómo empezó esta historia? ¿Por la arqueología, por la historia, por el mosaicismo? A ver, Muy ¿quién bien. mejor que vos para poder contarlo? Bueno, pues buenas noches. Aquí son las 12 de la noche de Barcelona. Aquí estamos celebrando en Europa el Día de la Arteterapia, así que feliz de que nos podamos conectar en este día y que bueno, y que mucha gente disfrute hoy del programa. Pues nada, así para Ujú, sentar las bases, lo que digo siempre, ¿no? Yo empecé a estudiar historia y arqueología porque en aquella época no es como ahora que las universidades y la gente tiene tanta especialización, sino que tú estudiabas historia y salías formada en historia, arqueología, antropología, historia ujú, del arte, todo un poco, ¿no? Eran 5 o 6 años de carrera, pero bueno, empecé por la arqueología porque siempre he sido una persona curiosa y muy inquieta. Me fascinó desde siempre las historias de aquellas mujeres arqueólogas, ¿no? Del siglo XVIII y XIX que emprendieron aventuras solas o con sus maridos por Oriente intentando buscar aquellas civilizaciones antiguas, todo aquello que leían, ¿no? En los libros, ¿no? Y me fascinó, como no, pues la vida y la obra de Agatha Christie, ¿no? Así que por ella, ujú. casi tengo que decir, por ella y su marido, arqueólogos, escritores de grandes novelas de misterio, pues me enredé en la historia y en la arqueología. Acabé la facultad, te pones a trabajar en aquella época, que hace muchísimos, muchísimos años, pues trabajabas como de junio a septiembre, que es la época aquí
en Europa mm, de verano, cuando se podía excavar, era en esa época, ¿no? Entonces, bueno, pronto me di cuenta de que con eso no te podías ganar la vida. Era una mujer, es decir, en aquella época había un montón de hombres arqueólogos, pero mujeres en la universidad éramos dos, en los años 80, aquí en España. Era difícil, era difícil. Pero bueno, una vez acabada la facultad, enlacé con una diplomatura en restauración arqueológica. Digo, por lo menos complementamos esto y todo lo que se descubre en verano, durante el invierno se hacía, pues bueno, la limpieza, la clasificación, el estudio, bueno, todo esto, ¿no? Entonces estudié para eso y en esos estudios fue cuando nos empezaron a enseñar cómo se restaura un mosaico y obviamente cómo se hace un mosaico, ¿no? Y ese fue el primer momento en el que entré en contacto con el mosaico. mm. Si te parece bien, Marta, voy a volver a repetir por miedo a que no nos hayan escuchado o yo no haber leído a lo mejor, para darles la bienvenida a Diego Maldonado Fischer, a Marcia de Barbosa, a Leticia Cevedo, a Andrunar, a Huirqui Alejandra, a San P. de se unió, lo saludamos también, y Jolly Gore 3. Bienvenidos a todos ellos, estamos en un vivo con la reconocida Marta Eri Rufat de Barcelona, España, mosaicista, docente, arqueóloga, historiadora, y ahora sí, Marta. Bueno, contame, así que empezó por la arqueología y por la historia. Así comenzó. ¿Y cómo se hizo la transición al mosaicismo? Porque este, llegaste a ver algo, según comentaste, pero bueno, ¿cuáles fueron los pasos que siguieron para llegar al mosaicismo? Bueno, pues después de diplomarme en restauración arqueológica, empecé a hacer colaboraciones y a trabajar en diferentes entidades que hacían restauración, entre ellas una empresa que se llama ECRA. Y bueno, empezamos por ahí. La última vez que pude colaborar con ellos era cuando preparábamos el año Gaudí aquí en España y que llegaron al laboratorio para restaurar uno de los soles, el primero de los soles de la sala hipóstila del Parque Güell. Aquí tenemos con nosotros a Ujú. Diego Maldonado, un arquitecto colombiano que ha participado, bueno, que sabe muchísimo de Gaudí y ha participado en muchos congresos. Bueno, pues empezó así mi contacto con el mosaico y en concreto con Gaudí, porque en Cataluña hay diferentes tipos de mosaico, todos de arquitectos coetáneos de Antonio Gaudí. Toda la época del modernismo catalán es muy fuerte el impacto que hay en ese momento, la recuperación de esos talleres medievales que se realizan y entre esos talleres está el taller de mosaico. Entonces, con esa toma de contacto entro a raíz de esa restauración del sol de la sala hipóstila del Parque Güell, entro en Ujú. contacto con el mosaicismo, ¿no? Como Ujú. tal, como restauradora. Pero, como a mucha gente en esta vida, pues bueno, me ocurre una cosa, bueno, tengo que hacer un parón profesional por una enfermedad crónica, realmente a día de hoy todavía la padezco, en el que tengo que hacer pues un cambio importante en mi vida, un cambio importante tanto personal como profesional, y tengo que reconducir mi profesión. Yo ya no puedo colgarme de un arnés para hacer restauraciones, no puedo estar estirada en una villa romana consolidando mosaicos o levantando mosaicos, y tengo que dedicarme a algo que pueda hacer sentada. Es muy largo de explicar, Ujú. pero bueno, una enfermedad muy dura que ataca a muchísimas mujeres. Yo la sufrí en el año 2000, la fibromialgia, y, Fibromialgia, claro, me fibromialgia. imaginé que vos hablabas. Sí. Tardé, bueno, estuve un año y medio, dos, muy mal, en la cama, absolutamente postrada. eh, y tuve que, bueno, tuve que dar una vuelta a todo. Tuve que hacer un acto de fe en mí, de resiliencia y de decir, bueno, tengo que buscar
algo, ¿no? Tengo que seguir, no soy una persona de estarme conforme ahí en el sofá, sino que, bueno, con la ayuda de mucha gente, porque uno solo no puede, has de pedir ayuda y dejarte ayudar, eso está bien. Ujú. Bueno, pues sales adelante y es cuando decidí que podía hacer muchísimas cosas sentada, es decir, dar clases A ver, y empecé a dar clases de te voy a momento. interrumpir un minutito, te interrumpo, le damos la bienvenida a Altes Campa y a Carmen García, ambas que se unieron al vivo, bienvenidas. Eh, y Bienvenidas, quería comentar, las conozco, Josefina. Sí, sí, Altes. Gracias, gracias por bueno, venir a todas y por apoyarme, que son las 12 de la noche aquí. eh, bueno, la verdad es que a pesar de las dificultades, a pesar de las 5 horas de diferencia que tenemos entre Buenos Aires y Barcelona, o entre Barcelona y Buenos Aires, eso lo hemos podido resolver con buena voluntad. Quería decirte a propósito de lo que estabas comentando, que evidentemente vos decías, bueno, es muy difícil seguir mi labor como arqueóloga en tanto a las excavaciones, tener que hacer tareas. Yo permanentemente leo comentarios que vas subiendo a las redes, algunos flyers, se encontraron, la última vez creo haber leído, se encontraron en Siria restos arqueológicos y permanentemente vas comentando, o sea que evidentemente la actividad de arqueóloga la seguís conservando y también la de historiadora. La- Aclaremos que Marta también está en un lugar absolutamente privilegiado, es decir, nada menos que en España, en Barcelona, muy cerquita de Gaudí, pero ya vamos a hablar al respecto de eso. Contame, efectivamente, esto continúa más allá de que también hayas comenzado con el mosaico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, la arqueología es lo que siempre me ha apasionado, lo llevo en el corazón. eh, y bueno, y me da alegría seguir y conocer los trabajos de los compañeros. Soy una persona que me alegro bueno, de los logros de los demás, ¿no? Entonces sigo a muchos compañeros, a muchos conocidos y a muchos desconocidos. Y bueno, es que realmente las nuevas tecnologías están dando a conocer una maravilla de descubrimientos en Londres, en Siria, en Birmania, el otro día, bueno, impresionante, ¿no? Lo que la tecnología hoy en día dentro del mundo de la arqueología está proporcionando, ¿no? Porque teníamos muchos avances en cuanto a datación y a estudio de restos, ¿no? Ujú, Pero a la hora de descubrir parecía que estaba ya todo descubierto, ¿no? Y no, no. ujú. Hay unas tecnologías láser, los drones, etcétera, etcétera, que hacen barridos sobre la superficie, hayan árboles o no, da igual, y se puede ver pues bueno, sustratos de grandes ciudades o de templos o palacios, que es lo que, por ejemplo, ahora está ocurriendo en Camboya y en Birmania, ¿no? Es espectacular. Y bueno, eso siempre me interesa, ¿no? Me tiene ahí, bueno, encandilada y siempre pensando, ahí, bueno, en eso que pudo ser y no fue, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que además aquí en Barcelona y en España tenemos una gran influencia del mundo griego, romano, fenicio, el mundo Claro. árabe, es decir, tenemos tantas culturas, tantos vestigios, tanta historia, tanto que Digamos que sumar, ¿no? la arqueología la seguís, pero de otra manera, de una forma tal vez más pasiva o activa, pero no en el frente de batalla, No, sino en todo lo que es información, difusión y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta, repregunto lo anterior, a ver, ¿cómo fueron esos primeros pasos con el mosaico, con el mosaicismo? bueno, A lo pues que lo que después te les va a di, agregar la docencia. Perdón, Marta, saludo a Eduardo Galipienso, que se unió a este vivo. muchas gracias, Edu, qué bien, muy bien. Pues lo que me comentabas, ¿no? ¿Cómo empecé? Bueno, pues lo que me di cuenta enseguida, muy curioso, la gente se sigue sorprendiendo hoy en día cuando viene a visitarnos a Barcelona, pero ya ocurría en el año 2000, 2002, 2005, cuando hicimos el año Gaudí. Bueno, aquí hay un gran conocimiento de la cultura catalana, en este caso de la arquitectura catalana, pero se desconocía mucho el mosaico porque siempre se había considerado un arte menor, un arte
algo técnico, una tecnología más que un arte, ¿no? En ese sentido, estaba siempre escondido detrás de unos talleres, o sea, se conocía más como algo artesano, como algo, bueno, sí, como muy técnico, ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente, bueno, pues estábamos equivocados, no había información al respecto, ¿no? Y pensé, ¿cómo empiezo a hacer bueno, en lo que yo me creía que era mi posible labor, ¿no? A divulgar, a difundir, a dar a conocer en Cataluña, pues un arte, además catalán, que se divulgó por toda España y toda Europa y que tiene una persona detrás, ¿no? Relevante, como fue Antonio Gaudí. Entonces me di cuenta que había un desconocimiento, ¿no? Podríamos decir. Entonces pensé, ¿a dónde me dirijo y por dónde empiezo? Y en aquel momento pensé, los que son esponjas, a donde tienes que ir a dirigirte es a los niños. Los niños son los que tienen que, desde pequeños, formarse, conocer su historia, conocer la cultura, conocer las tradiciones. Bueno, ellos son el futuro, ¿no? Y entonces empecé así, dando charlas, talleres en aquellos momentos, bueno, pues en escuelas de la ciudad de Barcelona, luego de la provincia, luego de Cataluña, y poquito a poco pues se fue ampliando todo eso. Pero las clases empezaron como talleres de 30 días. Hoy en día, de 20 años después, puedo decir que tengo una formación académica de 9 meses, bueno, con muchísimas horas, con todo un año de formación completa, ¿no? Pero claro, eso han sido muchos años de poner en marcha y de estructurar muchos conocimientos, ¿no? Que se tienen y que has adquirido en la universidad y cómo tienes que estructurarlos y prepararlos y cómo tuve que prepararme para la Generalitat de Cataluña para hacer una preparación personal y una presentación de una formación pedagógica, ¿no? En mosaico. Y eso también me ayudó muchísimo ya a ampliar mucho más, a llegar a institutos, a llegar a colegios europeos. Vienen cientos de alumnos cada año. Este año hemos contabilizado más de 1.400 alumnos de toda Europa que han venido a Barcelona, a los que he formado, haciendo pues talleres o de un día o talleres semanales o, bueno, o formaciones diversas, ¿no? En mosaico. Pero claro, esos son 20 años, que es muy fácil hablar, pero esto ha sido, como dice una amiga mía, pico y pala, ¿no? Es decir, estás ahí trabajándote, pues bueno, los ministerios, las universidades, las escuelas, los docentes, las familias, las empresas, en fin, todo un tejido, una red de tejido que tiene que ver con la cultura y la educación y que es en el que, bueno, me he enfocado. Sí, sin duda. Saludamos a Snow Cakes, que se unió, a Nieves de Madrid, Nieves. También un beso. Camauriol también. Se acaba de unir, sean bienvenidos a Moon Virtual Gallery. Aquí estamos con Marta Eri Rufat, de Barcelona, España. ¿Tú has visto mosaicista? La cantidad de compañeros, de amigos que se están uniendo, del esfuerzo que están haciendo a las 12 y qué, a las 12:30 de la noche, ¿no? Casi. Madre mía. Gracias a todos. Prometimos no defraudarlos, porque desde Argentina estamos entrevistando a Marta Eri Rufat, una querida mosaicista, a la que se le adhiere también su enorme labor docente, porque hay algo que queda como implícito, y a veces no lo es tanto, que más allá de ser mosaicista, vos tenés una vocación docente que predomina en esto, y obviamente has logrado que a lo largo de los años, desde el 2002, si yo mal no recuerdo, porque se cumplieron el año pasado, en el mes de febrero, los 20 años, corregime si me equivoco, creo que no, los 20 años de la Escuela de Mosaico Trencadis Barcelona. Creo que era el 2 del 2022, ¿puede ser? Sí, es que yo tengo una pasión por los números pares. Sí. Todo, y bueno, y el 90% de las cosas de mi vida han sido el año par, el año en que empecé la universidad, el año en que la acabo, el año en el que me caso, el número de hijos que tengo, cuándo abro los negocios, en qué fecha empiezo un curso, todo es número par.
sí, sí. Digamos que fue Sí, exitoso. La cuestión es que, bueno, le has podido añadir a tu labor de mosaiquista tu labor docente. A propósito de esto, recién dabas un número referencial, 1.400 alumnos en tanto una disciplina que creo que tiene que ver con mosaico. No recuerdo haber escuchado exactamente con qué tipo de disciplina de mosaico, porque recordamos que estamos en el Día de la Arte Terapia, ¿verdad? sí. Hoy aquí en Europa se celebra el Día de la Arteterapia, que es una parte importante a la que le estoy dedicando desde hace un poquito antes de la pandemia. Me estoy dedicando a ello. La pandemia me frustró un poquito esa vía, ¿no? En la Mm, que estoy inmersa, pero que estoy recuperando y que pondré en marcha el año que viene, ¿no? Entonces, no, en principio, los colegios nacionales y extranjeros con los que doy clases, bien sean niños y la mayoría son adolescentes o preuniversitarios. Algunas universidades de Bellas Artes han venido americanas aquí a Barcelona, los alumnos. Suelen ser jóvenes, ¿no? mm, Entonces luego mm, tengo, y son clases de mosaico. Luego obviamente tengo ahora y desde siempre muchísimos alumnos adultos que vienen a hacer una formación. Algunos son amantes del arte y se acercan al mosaico, bueno, con una mirada y una mente abierta y una mirada muy inocente, y se acercan como amantes del arte a descubrir, pues bueno, esta técnica, ¿no? Pero muchos de ellos también son profesionales que he ido formando a lo largo de estos años y que mm, han completado o complementado su profesión. Y siempre son clases de mosaico, es mosaico modernista, eh, europeo, en el que empezamos, en el que hay tres fases, ¿no? Son tres tipos de programa, ¿no? El programa de iniciación, en el que se dan las bases, el mosaico modernista, el romano y el trencadís de Antonio Gaudí. Un mm, programa de especialización, en el que recorremos diferentes técnicas utilizadas por el mosaico y diferentes tipos de mosaico que se dan en Europa. Eh, con la revolución industrial, con la segunda revolución industrial, con el mosaico mm. hidráulico en Valencia, bueno, hay una serie de mosaicos y de temas al respecto, y acabamos con el programa de perfección, en el que los alumnos ya profundizamos más y hacen bellísimos trabajos, pues sobre todo de rostros o de paisajes o, en fin, animales, bueno, mucho más específico, ¿no? Al Entonces, siempre respecto de es esto, clases de mosaico. al respecto de esto te voy a preguntar en un ratito nada más, pero quiero comentarte que Diego Maldonado, a quien saludamos, dice 2026, centenario de Gaudí, año par. Así que confirma, Sí, sí, confirma lo de los años pares comentado por vos. sí, Gracias, Diego, por el sí, sí. comentario. Bueno, contame, a ver, ¿cómo podríamos abrir en tanto la docencia, las distintas etapas a las que le aconsejarías seguir a un alumno de acuerdo a tus largos años de docencia con la escuela Trencadis Barcelona? ¿Mm? Pero A ver, ¿cómo lo dividiríamos esto para los que somos legos en el tema, para poder entender y arrimarnos un poquito más al conocimiento que tiene que ver con esto? pues ahora no te entiendo bien, Guillermo, pero quieres Claro, decir, las distintas etapas que le aconsejarías a un alumno ir siguiendo en su especialización en mosaicismo, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo cómo las dividís? bueno, a ver, no sé si te entiendo bien, vamos a ver. Los alumnos que voy teniendo, Mm, eh, mm, los alumnos adultos, podríamos decir, que voy teniendo, mm, sí. hay bastantes que encuentran, que a lo mejor no entran con esa intención, pero los que vienen ya preparados para ello y los que entran y empiezan a formarse,
van descubriendo que ahí tienen un futuro. Realmente es una profesión hoy en día muy en boga y demandada, y dentro del Ujú. mundo del arte es única y original, ¿no? Entonces, realmente tenemos alumnos que, bueno, hoy en día yo estoy súper contenta y súper orgullosa de poder decir que a lo largo de estos 20 años, varias personas se han convertido en artistas súper importantes, ¿no? Hoy, estos días precisamente, tengo, bueno, dos personas que han pasado por mis clases, que las quiero muchísimo. Uno se llama Andrés Fénix, que está en Bolivia, y Ujú. otra de ellas, una escultora que está en Suiza, que se llama Carmenza Botero, y que los dos, bueno, cada uno tiene un bagaje diferente, pero los dos hoy en día están exponiendo, y los dos hoy en día son artistas reconocidos en sus países y están haciendo exposiciones y están trabajando en ello y se están, bueno, están ahí abriéndose un camino. Carmencha, por ejemplo, que es escultora, está añadiendo el mosaico a sus esculturas y está, bueno, pues abriendo más puertas y buscando, pues más caminos, ¿no? Es que Entonces, también a eso refería mi pregunta, justamente, de una persona que aparece como vinculada al taller en una especie de arteterapia, y empieza a ahondar en el conocimiento tanto técnico como en el proceso de descubrimiento de su habilidad para eso, con el asesoramiento y las correcciones y demás, y el manejo de las técnicas que vos impartís, y cómo terminan convirtiéndose en profesionales con una labor que es demandada y cada vez lo disfrutan más. Digo, qué distancia extrema que hay entre lo que es un contacto aproximado con algo que es de carácter más, a ver, terapéutico, a lo que termina siendo a veces hasta una profesión. Qué maravilla. A esto me refería, ¿no? pues sí, mira, de la arteterapia y de esto te hablaré un poquito más adelante, Bueno, pero vamos a hablar de otro punto de vista porque quiero bueno, que hoy los que nos escuchan o los que van a ver este directo dentro de un tiempo, quiero daros un regalo, quiero darte a ti y a todos tus seguidores un regalo. Yo sé que tienes una agencia muy importante, una galería virtual que es muy importante y muy necesaria, y quiero daros un regalo, así que todo el mundo que coja papel y lápiz, que cojan papel y lápiz, porque os voy a dar esos 6 pasos, ¿no?, tan necesarios, de cualquier persona que esté en su casa y quiera llegar a ser un artista, ¿no? Hay 6 pasos importantes, a ver, ¿no? Marta, antes de que continúe, yo debo decirle a la gente con rigor de verdad, conozco a Marta de una cruzada grande que hicimos en tanto la desnutrición infantil, y allí aprendí a apreciar, digamos, no solo su labor como mosaicista, como docente, los trabajos de su escuela. En un momento posterior armamos un congreso internacional sobre desnutrición infantil, en el cual le propusimos la posibilidad de que ella diera clases virtuales para que la gente que quisiera colaborar con la cruzada pudiera hacerlo. Lejos de dudarlo, nos dijo que sí rotundamente, e impartió 3 largas clases online que fueron muy vistas por un medio de Miami, eh, en las cuales mucha gente se sumaba para tomar clases virtuales y de esa manera poder participar. Así que, si bien yo no sabía al respecto de esto que está comentando, de los 6 pasos que va a dar, que para mí también constituyen una sorpresa, y que obviamente la gente, tanto como yo, seguramente lo vamos a valorar muchísimo, quiero aclarar que si bien no sabía de esto, sí conozco a Marta en el sentido de estas, digamos, propuestas, iniciativas que tiene y de su generosidad. Así que te escuchamos atentamente. Antes de darte el pase, te digo que se sumó Elsa Martainarra y Martín 7802002. Bienvenidos a ambos, es un gusto que estén presentes. Te escuchamos atentamente, Marta. Pues nada, bienvenidos a todos, y vuelvo a repetir, vamos a coger bolígrafo, papel,
porque si no sirve para puede servir para alguno de los que nos están oyendo ahora o para los que nos van a oír dentro de unos días, y si no para algún amigo o conocido. Yo sé que mucha gente es, como digo yo, turista de cursos, ¿no? Y que se apuntan a cursos y cursos gratuitos y van haciendo de aquí a allá y van divagando un poco. Y yo creo que hemos de ordenar los pasos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, cómo pasar pues de ser un aficionado al arte a convertirte en un artista, ¿no? Entonces es importante seguir, me he hecho una nota para no olvidarme de nada, 6 pasos fundamentales, ¿no? El primero, como no, seas de la especialidad que seas, da igual el tipo de arte que te gusta, lo que es, desde luego, fundamental es una buena formación técnica. Es decir, no puede ser una persona que se forme mirando vídeos o mirando o leyendo o asistiendo a cursos gratuitos. Esto es como la receta de cocina de un chef, ¿no? Que no te dice nunca el secreto final, ¿no? Claro. Yo creo que alguien ha de estar bien formado en un centro académico o con alguna profesora o profesor reconocido, formado realmente, no con gente advenediza, es decir. Entonces, creo que lo fundamental es tener primero una buena formación. Hay que buscar en tu ciudad, donde sea, una formación técnica adecuada, porque esa educación, esa formación es la que te ayudará a hacer ese cambio, esa transformación, ¿no? En segundo lugar, es muy importante y no le damos valor o creemos que, bueno, el segundo paso sería la formación creativa, ¿no? Hay gente que cree la formación creativa, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo no soy creativa, pues ya me rindo, no me dedico a esto. No, perdón. La creatividad se aprende. La creatividad se aprende. Hay una formación al respecto. Hay una serie de ejercicios para despertar tu creatividad. Esa creatividad lo que va a hacer que me ha salido una cosa aquí de Instagram. Vale. Entonces, esa formación creativa, lo que lleva a cada uno, y es lo importante, es a un autoconocimiento. Esa persona que quiere dedicarse al arte, a ser artista, ha de conocerse bien, ha de saber qué quiere contar a la sociedad, cuál es su mensaje. Si tú no te conoces bien, no conoces tu entorno, qué es lo que quieres enseñar o denunciar o de lo que quieres hablar, si tú no tienes un mensaje y ese mensaje está claro y estructurado, nadie te va a escuchar, no vas a ser interesante para nadie. Entonces has de contar la verdad y eso requiere de un proceso de autoconocimiento que te ayuda la serie de ejercicios creativos a descubrir cuál es el mensaje, claro, para saber cuál es el mensaje a emitir, sin duda. Además, ya hemos dejado esa década, ya estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX en el que la innovación y la creatividad tenía que ver con la tecnología. Hoy en día, el mundo educativo, el mundo de la salud, el mundo del bienestar, es importantísimo la creatividad. Es lo que genera la innovación hoy en día, antes de la tecnología, ¿no? Así que anotamos los 2 primeros pasos, que son formación técnica, por un lado, y la formación creativa, que llevan al autoconocimiento. Perfectamente bien. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Lo que has de hacer es, una vez sepas qué quieres decir, has de empezar a pensar cómo quieres decirlo, qué opción estás escogiendo. En el caso que nos ocupa, pues del mosaico, porque es mi profesión, pero se lo podría recomendar a cualquier otro artista, ha de definirse si prefiere, qué medio prefiere, yo qué sé, ¿no? Pintura, escultura, dentro de cada una de las variantes tienes muchas maneras de mostrar tu trabajo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es trabajar. Es la única manera también de que se te vayan ocurriendo cosas y de que encuentres una cosa fundamental, que es tu estilo. Esa persona ha de encontrar su estilo, un estilo que lo defina a él y que se le reconozca.
Igual que un cantante, tienes mucha gente que canta bien. Pero ¿a cuántos reconoces nada más empezar a cantar? Ese timbre de voz tan especial, ¿no? Pues eso que caracteriza y que hace que esa persona, en cuanto empieza a hablar, a cantar, perdón, lo reconozcas, nos tiene que pasar igual a los artistas, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es ponerse a trabajar para conocerte mejor y encontrar un estilo. Sin duda. Y luego, dentro de este trabajo, quiero diferenciar una cosa importante que se confunde dentro del mundo del arte. Una cosa es dedicarte a hacer cosas bonitas y funcionales, lo que te lleva a ser artesana, cuidado, está muy bien, pero es una vía. Y otra cosa es hacer cosas muy bonitas y creativas que no son funcionales, que son decorativas, que son, bueno, que no tienen una funcionalidad. O sea, no estoy haciendo platos, no estoy haciendo un colgador, no estoy haciendo un espejo, sino que estoy haciendo una obra que tiene otro significado detrás, que lo que quiero es provocar un sentimiento especial en ese espectador, ¿no? Ahí es cuando te conviertes en artista. Una evocación, una reacción emocional en el público, etcétera, etcétera, entiendo. Ahí es cuando te conviertes en artista. Si no, te vas convirtiendo en un artesano. Eso es importante. El número 4. ¿Qué ocurre a los que son artistas? Pues que son muy tímidos, ¿no? Es gente que no sabe en qué momento o cómo hacer para que se le conozca, ¿no? Entonces, pues, bueno, no hace falta empezar en una galería de arte en la Manzana, en Manhattan, en Nueva York. No hace falta. Tienes que empezar a dar a conocer tu arte en sitios seguros. Eso sí, es importante, ¿no? Tienes que empezar cuando ya tienes 5, 6, 7, 8 obras. Esas obras van a hablar de ti, importante. Esas obras tienen que estar envueltas en una historia, muy importante. Y esa historia es tu historia, no es la del otro. Es tu historia, tu verdad es diferente, tiene unas cualidades diferentes y cuando tienes esas obras has de empezar a exponerlas. Puede ser algo tan sencillo como una tienda. Tengo una alumna que ha hecho una exposición en una tienda de moda, por ejemplo, ¿no? Pues puede ser una tienda de ropa, puede ser un centro cívico, un centro cultural pequeño de tu barrio, una sala de reuniones del ayuntamiento, de tu ciudad o de tu pueblo, donde vivas, un restaurante, un bar, la entrada de un hotel, un córner de un hotel, en una iglesia. Si tú te dedicas a hacer algún tipo de arte que tenga que ver con algo espiritual, no debe ser figurativo precisamente, pero podría serlo, también la iglesia es un buen lugar de acogimiento en el que tienes una sala para exponer, ¿no? Yo creo que esa es una manera de exponer, ¿no? En un lugar físico, y luego tienes los lugares virtuales. Yo no recomiendo, porque no es seguro para nada, publicar o exponer tu obra en redes, así, sin red, para entendernos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De exponer así tan abiertamente, ¿no? Yo creo que te has de buscar en qué sitios. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos aquí a Guillermo, que está haciendo un trabajo encomiable y necesario para esa gente que empieza a ser artista, ¿no? Tú tienes que rodearte de un espacio como un virtual gallery en el que puedas con confianza exponer tu trabajo, que haya un profesional detrás, en este caso como Guillermo, que te apoye, que te divulgue en las redes, que te asesore, que a lo mejor te haga tu página web, porque necesitamos una página web. Quien no tiene una página web no existe, es así. Un artista también, no tiene nada que ver de que seamos de letras. O sea, hemos de vendernos. Ese es el siguiente paso también. Sin duda. Disculpame que te interrumpa, aprovecho a comentarte que se sumó García Roxana 9 al vivo aquí en desde Argentina, Roxana, también, alumna querida mía. Sí, sí, mucha gente, gracias. Pues eso es lo que da vergüenza a muchos artistas, ¿no? El venderse. O sea, ya es un paso importante exponer, porque si tú estás cortando tu verdad, estás exponiéndote tú, eso cuesta, ¿no? Entonces, te expones tú, te vendes tú.
Es que el artista es su obra y él mismo el producto, ¿no? Entonces hay que aprender de marketing. Es importantísimo. Saberte vender. Es importantísimo que hagas una formación en comunicación, que sepas hablar en público, que sepas hablar en una entrevista, sin duda. que hagas la primera charla cuando expones y hagas una presentación de tu charla. Hay que perder los miedos y hay que entender de ventas. Hay que saber venderse. Hay que saber de marketing y de comunicación. Así que esos son los 6 pasos, que no son pocos. No, Eso Una, después una, de esto. una, una maravilla, Marta, te comento, se sumó Cerón Mansilla Anivia y se sumó Verónica Medina 20 al vivo, a quienes le damos la bienvenida. Sí, Cerón Mansilla Namibia Serón desde Anivia, Chile también, alumna mía, guapísima. Mucha gente, es decir, tenemos prácticamente mucha gente de distintos lugares del mundo que están viendo el vivo. Así que nos diste los 6 pasos. Vamos a volver a enumerarlos para quienes no. Aquí, disculpame, Marta, dice Cerón Mansilla, Anivia. Hola, mi profe querida, saludos desde Chile. Usted es mi inspiración en el mosaico. Mirá qué lindo. Y Verónica Medina, inmenso gracias por esta oportunidad de escucharlos. A ver, repasamos rápidamente los pasos, Marta. Formación técnica el primero, formación creativa el segundo, yendo al autoconocimiento. El estilo, el tercero, que no es menor. El cuarto, los artistas son tímidos, entonces, ¿cómo lo enumerábamos? En la capacitación en comunicación y en distintas disciplinas, ¿verdad? Exacto. En comunicación, en marketing, saber exponer, Perfecto. dónde exponer. Por ejemplo, mira qué tontería. Uno de mis alumnos, un artista, oye, muy importante en Bolivia, estábamos haciendo un ejercicio y dice, estábamos haciendo un ejercicio de clase cuando empezamos con el tema de animales, ¿no? Y me dice, pues voy a hacer, tenemos muchas razas en Bolivia de vacas, yo voy a hacer una vaca, me enseñó 2 o 3 fotos, digo, pues mira, esta de aquí puede ser, digo, bien. Aquello que hablamos y dice, ¿y qué podría hacer, no? Y bueno, un día lo estuvimos hablando, digo, bueno, pues, pero esto le puede interesar a los ganaderos de tu país. Esto lo hablamos el año pasado. Bueno, pues actualmente está en una feria de ganadería de ganaderos súper importantes de Bolivia, en el que le han bueno, ofrecido, ¿no? Lo han reclamado, le han requerido que haga una exposición de sus cuadros bellísimos, 4 o 5 cuadros sobre vacas bolivianas. Todo esto tiene una historia que lo envuelve, que no voy a explicar ahora, pero que él explica muy bien en las entrevistas que se le han hecho. Es decir, que nunca sabes cuál es el lugar y la oportunidad, ¿no? Para exponer tu obra, ¿no? Y bueno, él, pues en este contexto, en esta feria internacional que están haciendo de ganadería, en el que hay unas charlas, etcétera, etcétera, está haciendo una exposición, ¿no? Ahí hay Ahora, una... perdón, Marta, ahora me entenderá entonces el espectador cuando dije que además de arqueóloga e historiadores que eran como historiadora, que eran como las patas de un trípode junto con el mosaicismo, para elevar algo superior que era la docencia, la formación, la capacitación. Ahora entenderá seguramente el espectador por qué yo insistía tanto en este recorrido que va desde alguien que rima tímidamente con tibieza a lo que crea una buena terapia por curiosidad y termina siendo un profesional en mosaico, y tu enorme capacidad de conectarlo con esa riqueza interior que lo lleva a plasmar obras, a desarrollarlas y a llegar incluso hasta el mundo profesional, como el caso que acabas de mencionar. Pero no te quiero robar tiempo porque pasaron 44 minutos y quedan un montón de preguntas por hacerte. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos alumnos pasaron por tu escuela, Marta? ¿Tenés el cálculo? Eh, pues mira, lo hicimos en junio, julio, hablo así un poco de memoria, pero es lo que te decía. Jóvenes con los que trabajo muchísimo, además, que es mi proyecto inmediato, eso sí que me gustaría darte una pincelada, ¿no? Joder. Vamos a ver, alumnos entre 15 y 25 años, habré tenido alrededor de 1.400, de septiembre del 22 a junio del
del 23 aproximadamente. La formación académica anual, he tenido aproximadamente unos 30 alumnos que han venido todo el año. Niños, o sea, de primaria, entre los 3 y 11 años, habré tenido unos 500 o 600 niños, poquitos. Y luego, bueno, pues yo además hago mis trabajos para instituciones, bueno, proyectos de murales urbanos para diferentes escuelas, instituciones, empresas, ayuntamientos, Y pero alumnos, digamos de paso que has tenido alumnos de los 5 continentes que han viajado especialmente a tomar clases en tu escuela. Esto probablemente vos no lo digas, pero quienes te conocemos sabemos que es así. Saludamos a Ale Rubino Studio, que se unió, le damos la bienvenida. Marta, a ver, ¿alguna obra que evoques por alguna razón en especial? ¿Hay una que sea digamos, aquella a la que siempre volvés de las distintas cosas que has hecho? de cosas que he hecho yo. A ver, mira, yo, la persona que me conoce, yo soy muy sensible y muy emotiva. Ujú. Creo, creo que me doy mucho a la gente con la que estoy. Me entusiasma el mundo de la docencia porque es enseñar. Eh, me fascina, me fascinan los jóvenes, siempre me apunto, me fascinan los jóvenes. Entonces, en cada uno de los trabajos que hago, cada uno de estos años, que suelo hacer uno o dos trabajos a gran escala con grupos de jóvenes en escuelas, que las obras quedan allí, en cada uno de Ujú. esos trabajos me he implicado. Y en cada uno, mira, me voy a emocionar. Eh, en cada uno, En buena hora es vida y es salud emocionarte, así que sí, quienes somos memoriosos recordamos tu participación en la organización de Murales por un Mundo sin Desnutrición Infantil también. y aquellas clases que le dabas online a muchísima gente de todo el mundo para que integraran, para que apoyaran, para que Sí, participaran de esa cruzada. Eh, y en lo personal, bueno, recuerdo el compromiso que volcaste una y otra vez después de tus horas de trabajo diarias como para eh, colaborar con la cruzada, como para que pudiéramos plasmarla, que llegara a buen destino, y de hecho que así fue, con llegada a más de 350 obras en 317 ciudades de 65 países en los 5 continentes. Así que este, tuviste mucho que ver también con esa obra. Hola Ivana, se unió, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto contar contigo, Ivana. Marta, a ver, pues más allá de eso, lo que te decía era que en cada una de las obras son importantes. Cada una de esas obras ha participado gente súper importante que a mí me ha enseñado mucho, que yo los he ayudado mucho y todas son importantes para mí, ¿no? La que más renombre internacional, desde luego, ha tenido es esta, ¿no? La cruzada que tú empezaste en Argentina hace tantísimos años y en la que me invitaste a participar y que, bueno, y que pues llevé a cabo en varios años, costó, ¿no? Y pues, ya no recuerdo, pero el 18, 19 y 20, y justo en el 20, cuando iba a hacer el mural, llegó la pandemia. Pero esa obra sí que es muy significativa porque participaron un montón de personas, ¿verdad? De todos los continentes, es verdad, alumnas, amigos, conocidos, y, y eso, poder ayudar de esta manera, ¿no? Que Barcelona también sea partícipe, ¿no? Y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con toda esta gente, todas estas personas que colaboraron, y que podamos echar una mano y una ayuda, ¿no? En esta campaña que se hacía, ¿no? En contra de la desnutrición infantil, todo este trabajo que se hizo fue muy emocionante, ¿no? Y muy emocionante a la hora de hacer el mural, porque nos tocó hacerlo, creo, en octubre del 2020, protegidos por una serie de vallas y por la Guardia Civil, que teníamos 2 guardias civiles cada día protegiendo para que no se acercara a nadie, a mi hermana y yo, porque no tenía a nadie alrededor para ayudarme,
pues bueno, mi hermana y yo haciendo ese mural solas en un parque absolutamente en silencio. Bueno, ahí eso marcó muchísimo a mucha gente y tú no sabes, Guillermo, la cantidad de fotos que me envían porque bueno, todas esas personas no, porque participaron, yo que sé, muchísimas, más de 350, es verdad, pero muchísima gente, pues no te digo que más de 100 personas han venido a Barcelona expresamente a hacerse fotos delante de ese mural. Sí, Emocionante. sí, realmente es emocionante. Te comento, se unió Manitos al Mosaico, dice buenas noches, o buenas Buenas tardes noches. para Marta y Guillermo, es un placer escucharlos y nos saluda también, por supuesto, bienvenida. Sí, sí, recuerdo puntualmente que, bueno, la cruzada que empezó con una misión que era hacerla en Argentina en 2017, se extendió en América Latina 2018 y después iba a concluir a mediados del 2020 y la pandemia hizo que se extendiera durante 2 años más. Y puntualmente, en plena pandemia, recuerdo que estabas vos con tu hermana, las dos solitas, frente al mural de Barcelona, emplazándolo día tras día con un trabajo de hormiga, a pesar de, claro, las restricciones naturales que había propias del COVID, que era lo que estaba imperando en ese momento. Volviendo nuevamente, a ver, algunas preguntas que tienen que ver ya más con un consejo que le darías a los que recién comienzan. Muy, muy breve, un consejo. Un ¿Qué le dirías? consejo. Bueno, a los que empiezan, que se miren bien este vídeo, que se miren bien esta entrevista, porque verán que hemos hecho este regalo, ¿no? De explicar las 6 fases importantes en las que cualquier persona puede llegar a ser artista si las va siguiendo poco a poco y va cumpliendo esas fases y esos objetivos, ¿no? Y otro Ujú. consejo, y especialmente pues ya en lo que me atañe de mosaico, sí que me gustaría decirle a la gente que se anime a hacer mosaico. Es una herramienta que no necesita ninguna capacidad y habilidad especial, que con una buena metodología se puede enseñar muy bien y es una herramienta educativa y educadora. Yo llevo muchos años trabajando en esto y estoy preparando formación profesional para terapeutas, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, para que utilicen el mosaico como terapia, como herramienta, con todo lo que ello significa, para poder trabajar en colectivos, colectivos de mujeres, colectivos de niños, colectivos de jóvenes, cualquier grupo que necesite un apoyo, que necesite que se le escuche, que necesite que le tiendan una mano. Ujú. Es una herramienta facilitadora de esas relaciones, de esa integración, que tiene un lenguaje universal y que puede conseguir, bueno, pues hacer cambios y actitudes importantes, no solamente en esos grupos, sino todo el entorno que pueda haber a esos Ujú. grupos, que puedan rodearlos, familiares, la comunidad educativa, la comunidad religiosa, política, todos nos hemos de ver implicados, ¿no? Entonces creo que la arteterapia es Ujú. una herramienta, hoy que estamos en el Día Europeo de la Arteterapia, es una herramienta sanadora, espiritual y física, y creo que dentro de la arteterapia es muy desconocido el mosaico y la mosaicoterapia, y ese es mi sueño y mi propósito para el próximo año. A ver, Marta, nos quedan varios temas, yo no quiero que dejemos de tratarlo, aunque sea chiquitito, Es que ya chiquitito. no Un va a saludo dar de Carmen tiempo. García, que nos dice, muchas gracias, genia, desde Argentina, los saluda una asturiana. Una pregunta breve, por favor, lo más breve posible, así te puedo hacer otras más antes de que terminemos. Venga, venga. Definime qué representa para vos Gaudí.
Wow. ¿Qué representó en tu vida y qué representa para vos Gaudí? Sé que es una pregunta difícil para contestar en pocas palabras, Bueno, pero lo vas a poder hacer, yo he conociéndote. tenido charlas en instituciones de 2 horas, hablando de Gaudí, Mm, imagínate. Bueno, mira, resumiendo, Gaudí es un genio incomprendido en su época, mm, un gran mm, arquitecto, por supuesto, pero fue un hombre súper completo, un humanista, un hombre que se apoyó en la naturaleza y en el hombre, y todo lo que hizo mm, lo brindó también para el hombre, ¿no? Es un humanista para mí y un creativo sin precedentes. Muy generoso, un hombre mm, muy mm. generoso para su época y para la historia del arte y de la historia de la humanidad. Sí. Sampe de Vos nos saluda desde Brasil, dice obrigada, aquí desde Brasil, gracias. Se unió Andion 2022, a quien también le damos la bienvenida. Eh, Marta, comentame, tenías y tenés varios proyectos. Brevemente, ¿alguna referencia a Vuelo de Pájaro para poder hacerte 2 o 3 preguntas más finales y para que no se nos extienda tanto el tiempo, sobre todo de la gente en Europa que está casi ya promediando la 1 de la mañana? Sí. Proyectos, rapidito, a ver, ¿qué nos podés comentar? Proyectos, pues proyectos culturales, sociales y educativos Ujú, que tienen que ver con el mosaico y con la ujú, mosaicoterapia, centrándome sobre todo en los jóvenes, en el fracaso escolar, en el abandono, en bueno, una serie de problemas que tiene la juventud hoy en día, que ujú, son difíciles a la gente de empatizar con ellos, ¿no? Inclusive su entorno más inmediato, ¿no? Puede ser la familia, etcétera, ¿no? La juventud ujú, hoy en día les falta líderes, les falta una visión conjunta, son muy individualistas, y estos chicos y chicas que tienen tantísimos problemas de diversa índole necesitan un espacio en el que reflexionar, un espacio de comunicación que sea libre, y un medio de comunicación como es el mosaico que les ujú, libera, y que, les hace, o sea, les hace libres de expresarse por la ujú, facilidad y la plasticidad que tiene el mosaico, ¿no? Entonces, ujú, quiero invertir en, bueno, los momentos del año que viene en formación profesional porque yo no puedo llegar a todas partes, tengo una ujú, limitación, yo en mi presente no puedo estar en todas partes, entonces creo que hay mucha necesidad en Barcelona, en España, en Europa, en el mundo, esa juventud, bueno, es el futuro, ¿no? sin duda Y hemos que sí. Te de... cuento, se unió Romina Cram, así que le damos la bienvenida. Bienvenida. Eh, Te quiero leer una frase, Marta, quiero que me des tu opinión al respecto de esto lo más breve posible. Una frase que tenemos en el website de la galería que dice, solo los artistas son capaces, a partir de sus obras, de reparar en lo invisible de la humanidad y plasmarlo con amabilidad, dando vida a simples trozos de materia para convertir a lo intangible en observado y a lo imposible en un destino frecuente. Buenas tardes, nos dice Romina, muchas gracias. ¿Qué opinas de esa frase, Marta? Bueno, esa frase resume lo que te explicaba, que necesita esa persona que quiera llegar a ser artista, ¿no? Es decir, los artistas también tienen una misión en el mundo, ¿no? Y es, Ujú, primero, tienen que contar su experiencia. Es importante que la experiencia X, la que tengan, la sepan mostrar y enseñar al mundo, porque van a ayudar a muchísima gente. Entonces los artistas mueven almas, los artistas están entrando en el mundo, por ejemplo, también de la educación, ¿no? De la creatividad. Entonces, ujú, realmente con la materia, con esa forma invisible, ¿no? Están dando un mensaje que además es múltiple, porque cada observante, cada observador va a entender el mensaje de una manera diferente,
y va a entender un mensaje que va a poder aplicar en su verdad y en su realidad, ¿no? Así que la misión de un artista, si el artista está bien formado, si tiene una buena base y si es generoso, puede ser, y lo es actualmente, porque está dentro del mundo de la educación, el arte puede ayudar y pueden ser los nuevos líderes también. Sin duda que sí. A ver, Marta, aprovechando la entrevista y aprovechando que estamos prácticamente a solas, como ya nos pasó una vez cuando te entrevisté en un programa de televisión que yo tenía hace 1 año y medio atrás, aprovecho a preguntarte, ya que nadie nos escucha, contame, ¿con qué soñás? ¿Con qué sueño? ¿Con qué sueño? Mira, sueño con levantarme, levantarme cada día con las ganas, con la ilusión que tengo, con la emoción que siempre me envuelve y no me importa reconocerlo. Las personas altamente sensibles tenemos sueños que se hacen realidad, porque la constancia y la perseverancia es importante. Entonces sueño con levantarme cada día con esas ganas de difundir mis experiencias, mi conocimiento, para ayudar a mucha gente. Eso es mi sueño. Antes de jubilarme, conseguir eso. Eh, yo he tenido en la vida una formación como comunicador, en locución, en periodismo y también, obviamente, en desarrollos digitales. Y la vida, por mera casualidad, me llevó a contactar con los mosaicistas, artistas que, con cuyo arte elevan mensajes, muchas veces de denuncia o de enunciación social, como por ejemplo fue con el tema de la desnutrición infantil, que era una forma de darle visibilidad al tema y una forma de poner el tema en agenda para que se entienda que en el mundo se desperdician entre el 25 y el 40% de alimentos en forma cotidiana, mientras que hay quienes no comen y mueren producto de la desnutrición. Lo que más he admirado de los artistas, además de su formación técnica, la citada por Marta concretamente, y de su capacidad creativa, es este espíritu de solidario, este espíritu de elevar una obra con un mensaje, tal cual lo decía Marta hace un rato y nos instruía al respecto, como para llegar a un otro que entienda, que recepcione este mensaje y poder armar, anillar una labor común, como intentamos hacer, y hasta en plena pandemia, con el tema de la desnutrición. Eh, He conocido a Marta a partir de esto, lo cual agradezco porque hoy tenemos una relación muchísimo más cercana, y la he conocido como amante de Gaudí, amante de Serrat, amante de Barcelona, amante de España, una excelente mosaicista, pero si tuviera que quedarme con un detalle, insisto en lo del espíritu docente, esa capacidad de hormiguita de ir tratando de trasladar todos sus emociones y sentimientos y voluntad como para poder alimentar a otros que comienzan dándoles la mano como para que puedan recorrer vastamente su camino con toda la formación necesaria, técnica, que puedan necesitar y el respaldo humano y docente que puedan necesitar. Esto ha hecho entender, me ha hecho entender particularmente por qué, además de ser reconocida como mosaicista y como docente, sobre todo esto te ha hecho tan querida en todo el mundo. Muchas gracias por tus palabras, Guillermo. Muchas gracias. Saludamos a Maidana, no, Málida Martini, que se acaba de unir, y Diego Maldonado nos dice, me gustaron los 6 pasos, el cuarto especialmente, el de contar mi historia, mi verdad, porque lleva a la originalidad de la que hablaba Gaudí y la autenticidad. Y como dije, repito, le damos la bienvenida a Málida Martini, que se acaba de unir. Marta, ¿algo que no te haya preguntado que quieras decir? Pues no, Guillermo.
Creo que, bueno, programas como el tuyo son importantes, dar la oportunidad y dar voz a gente, en este caso, haberme dado esta posibilidad de explicar a la gente lo que hago, cómo lo hago, eh, pues ha sido magnífico, te lo agradezco y creo que, bueno, pues nada, decirle a la gente que se anime, que vea este programa, que se anime a hacer mosaicos, sobre todo, porque todo el que empieza el mosaico no puede dejarlo, tiene multitud de beneficios y la verdad es que el mosaico aúna pedazos y realmente aúna a la gente a convertirnos en un solo ente, ¿no? Y eso es la magia del mosaico, ¿no? Así que adelante. Quisiera cerrar diciéndote que en Argentina, es algo que ya he dicho en más de una de las entrevistas que hemos realizado, pero como el público se renueva, probablemente haya quien no lo sepa. Hubo un artista llamado Enrique Pinti que falleció el año pasado, hace muy poquito, que tuvo una obra de teatro que duró más de 10 años en cartel, que se llamaba Salsa Criolla. En ella, un tema que él acuñó, que hizo propio, un tema cantado, decía, quedan los artistas, refiriendo a que mucho más allá de todos los acontecimientos de la vida, quedan los artistas que son los que a través de sus obras comentan al futuro cómo fue el pasado de la civilización y qué sería de nosotros si no supiéramos a partir de las distintas obras, de las pirámides, etcétera, etcétera, cómo sabríamos al respecto de la cultura del pasado. Yo adhiero absolutamente a esa frase. Quedan los artistas, que son los que día a día tienen ese arte de poder comunicar, pero ya no con la palabra, sino con el resultado de los hechos. Cuando las palabras no representan hechos concretos, se cae en la charlatanería. Cuando la palabra representa hechos, representa valores, representa esfuerzos, obviamente se tiene un don especial. Comunicar a veces se puede comunicar verbalmente, como es el caso nuestro, los periodistas, los que hacemos radio o televisión, y para otros comunican desde su arte, comunican con el arte que llevan a cabo y lo hacen de una manera inmejorable. Y muchos otros también, además de ejercer ese arte, lo hacen con su docencia. Saludo, Marta, a Romina Kram, que dice, es verdad, soy chilena y hace 20 años practico mosaico y no puedo dejarlo. Carmen García, admiro a quien hace mosaicismo, me parece mágico. Leticia Cevedo, muchas gracias, Guillermo, por permitir la transmisión y generosidad de Marta. Así que esos son los mensajes que recibimos. Marta, desde ya, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Nada, no se merecen. Ya sabéis que siempre estoy para lo que pueda ayudar y para lo que la gente necesite. Así que no se merecen. Una última cosa. Anoche estuve en la Noche de los Museos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, en el Palacio Barolo, en los bajos del Barolo, donde se llevaba a cabo una muestra. Una de las personas a quien recordé al momento de visitarla, dije, ¿cuánto disfrutaría Marta de estar presente en esta muestra? Solo eso como comentario que refleja mi aprecio y mi tenerte siempre presente desde el afecto. Muchas gracias, Marta. A ti, hasta siempre. Un abrazo a todos. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como seguramente la he podido disfrutar yo y todos los que apreciamos el arte que Marta lleva a cabo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Marta es una grande. Cerón Mancilla Anivia. Gracias. Gracias a todos.